Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. Y cobardemente los fans, las cuadrillas de la protagonista, de la crítica, de la observación del análisis de Balu Tealdo, se manifestaron en las inmediaciones del domicilio de ella y no la dejaron avanzar, pero no contaban con que le brindamos el mejor servicio de internet para que pueda conectarse con nosotros, aún si manifestantes de la protagonista de esta columna y buscan impedir su paso. Balu Tealdo, bienvenida, ¿cómo te va? Hola a todos, ¿cómo andan por allá? Muy bien, Balu, ¿cómo andás vos? ¿Cómo anda ese viernes? Bueno, podríamos decir que empezamos como un poco difícil porque mis intenciones eran estar físicamente en Cítrica Radio, ¿no? Las inmediaciones de Avellaneda, pero lamentablemente el dios porteño tenía otra idea para nuestro destino, así que lamentablemente no pude llegar, pero nada me impide que hable de cosas que me interesan, así que acá estoy. Por supuesto, son días. Son días. Sí. Me tomé el colectivo, todo, o sea, sí, la actitud estuvo. El problema fue que no llegué. No, obvio, más, a ver, tenemos la fortuna de que si algo nos dejó, nos deja la pandemia y la conexión en ella, es que se pueden burlar las distancias y cualquier obstáculo que aparezca con Zoom, con videollamada, chances habrá de sobra. Y gracias, Balu, por la paciencia. Sabemos que a veces es frustrante los cambios de planes, pero lo encaraste súper piola, intacta, la columna está. No, la columna está, o sea, no niego ni afirmo haber tenido una pequeña situación de crisis, pero ha sido superada. Vamos creo. Todavía. Todavía no termina el viernes, así que me queda tiempo para sufrir y llorar después, pero vamos a ver. Lo bueno es que estamos como todos a punto acá, todos al punto de la crisis, a un empujoncito, así que podemos entrar en crisis todos y economizamos, una gran crisis por todos. Sí, claro, me encanta la propuesta, más vale. Como cuando hay 2x1 en dentífrico y compras para todos, hay crisis para todos. Me encanta. Balu, ella es Balu Tealdo, su abro debate de cada viernes, es estudiante de antropología y es una columnista que realmente valoramos una banda, y en este caso has tomado el toro por las astas con un tópico, un tema que ha dado que hablar y que es cierta artista, cierto país, ciertas palabras, cierto odio. ¿Qué onda eso? Total. En este caso, el día de hoy la columna va a estar basada en mucho chusmerío, pero que tiene bases que nos interesan y de las que retomamos y hablamos todo el tiempo, ¿no? O sea, no es el chisme por el chisme, que podría ser, pero sería para otra columna. Hoy vamos a tomar el chisme, pero lo vamos a analizar de una perspectiva que me parece que de alguna u otra manera a todos nos incumbe, ¿no? Y estoy hablando de lo que pasó hace aproximadamente 2 semanas no solo en nuestro país, sino como en varios países limítrofes de Latinoamérica, que es una serie de festivales, ¿no? Que se dieron no solo en Argentina, sino también en Chile, en Brasil, en Paraguay y en otros países. Nuestro país fue Lollapalooza, por ejemplo, conocido festival. En otros países tiene otro nombre, pero bueno, es muy similar, donde una de las características, también un poco como festejando el fin de la pandemia, o sea, recordemos que en estos 2 años lógicamente esa serie de eventos no se pudieron realizar, se vienen realizando hace muchos años, pero bueno, entre el 2020 y el 2021 no se pudieron realizar por obvias razones, bueno, festejando un poco esta vuelta al fin de la pandemia tal vez, vinieron muchos artistas internacionales, mayoritariamente de Estados Unidos, ¿no? Que se escucha mucho la música de ese país en Latinoamérica, y entre estas grandes figuras se encontraban Miley Cyrus, que la amamos, y este lugar apoya a Miley Cyrus, a los Foo Fighters, a Doja Cat, que es con la que nos vamos a centrar hoy, que son todos grandes artistas internacionales de distintos géneros, pero que bueno, tienen mucho peso, ¿no? En estos países y que juntan mucha gente, muchos fans, mucha audiencia, no solo en nuestros países, sino como de manera mundial directamente. Totalmente. ¿Cuál fue el tema con todo esto, no? ¿Por qué importa lo que estoy contando hoy? Doja Cat, nos vamos a centrar en esta artista en particular. Yo no la escucho, sinceramente, conozco muy pocas canciones de ella, sobre todo por TikTok, porque se hicieron muy conocidas sus canciones en TikTok, esta otra red social, pero bueno, resulta que nada, es una artista muy reconocida del pop y del rap norteamericano, y ella es afroamericana,
Y bueno, tiene como toda una serie de letras y de canciones y qué sé yo, que hablan sobre eso, etcétera. Pero la cuestión es que, bueno, no solo vino a dar show en nuestro país, sino que también pudo ir a Chile, a Brasil y a Paraguay. Pero hubo un conflicto particular que se sucedió en el país de Paraguay y específicamente en la ciudad de Asunción, donde se iba a llevar a cabo este gran festival. Que el problema fue que no se pudo realizar por una gran tormenta que encima generó terribles inundaciones en la ciudad. Digo, mucha gente tuvo que abandonar sus hogares porque se habían inundado, etcétera, etcétera. La cuestión es que hay una serie de hechos que sucedieron que hay que comprobar si efectivamente fue así, pero lo que no me importa, a mí no me importa tanto como la comprobación de esos hechos, sino las consecuencias que eso tuvo, ¿no? A gran escala. La cuestión fue que Doja Cat llega a Paraguay y se prepara para dar el show y se termina suspendiendo por esta tormenta que habíamos dicho, ¿no? Y ella dice que al día siguiente de que haya pasado toda la tormenta y qué sé yo, y que al final nada, se tenía que ir para el otro país, que era Brasil, donde tenía que seguir realizando sus shows, salió al hotel y nadie había ido a recibirla, ¿no? Es una costumbre, digo, en relación a los fanatismos en general, me parece, ¿no? Total. De que cuando llegan así grandes artistas internacionales, con mucho reconocimiento, se los va a recibir al aeropuerto, al hotel. Acá en Argentina pasó algo muy similar cuando vinieron estos artistas, digo, cuando vino Madonna en su momento también, ¿no? Sí, Hay sí. como toda una efervescencia Es un en torno a eso. ritual irlo a ver al hotel. Claro, y la cuestión es que ella manifestó en Twitter contra sus fans diciendo que nadie la había ido a recibir, ¿no? Y acá se armó el tole porque la cuestión es que muchos fans salieron a decir que sí, que habían ido, pero que había empezado a llover y a pesar de todo eso se había mantenido ahí y que ella en ningún momento se haría a saludar y qué sé yo y qué sé cuánto. Y terminó toda esta cuestión diciendo que Doja Cat terminaba siendo racista y xenófoba, ¿no? O sea, como que la conclusión de todo eso fue Doja Cat siendo cancelada por un país entero, que en este caso es Paraguay, sí, y que igual varios países de Latinoamérica, tales como el nuestro, se han sumado a ese repudio. El Mercosur se sumó. El Mercosur, tal cual. Pero en nombre del racismo y la xenofobia, ¿no? Y acá es donde me llamó la atención y dije, che, no es solo chisme porque sí, acá hay algo muy particular. Porque además, no olvidemos que Doja Cat es afroamericana, o sea que, digo, en nuestro sentido común, una de las preguntas que nos empezaron a surgir también es, siendo afrodescendiente y afroamericana, ¿Doja Cat puede ser racista? ¿El racismo es igual en todo el continente? Digo, siendo ella de Estados Unidos y nosotros de Latinoamérica, ¿funciona de la misma manera? Y no solo eso, sino que en muchas de sus canciones tiene determinadas palabras que solo pueden decir afrodescendientes, afroamericanos, digo, por pertenecer a esa comunidad, y que los que no pertenecemos a esa comunidad queda como algo completamente ofensivo, y que sus letras tienen esas canciones, y ella al tocar y hacer su performance en estos países, todo su público cantó las letras completas, incluyendo con esas palabras, ¿no? Que supuestamente los que no pertenecen a la comunidad afro no la pueden decir, y ella quedó como totalmente sorprendida ante ese accionar, ¿no? Y ahora vamos a ver bien por qué. La cuestión es que todo esto se juntó en esta bola de odio hacia Doja Cat y viceversa un poco también, ¿no? Porque ella como, digo, su actitud no fue la más positiva hacia sus fans. Sí, ahora, estas fueron las grandes consecuencias. Entrémonos entonces analizando estas consecuencias. No sé si voy a responder las preguntas, pero sí vamos a hablar como de la situación racial, que siempre la traemos, pero acá me interesa hablar de la diferencia, ¿no? O sea, obvio que a grandes rasgos y desde una perspectiva que tenemos en las ciencias sociales, sabemos actualmente que la raza es un concepto que en realidad es una construcción histórica, ¿no? O sea, es un producto, es el resultado de determinadas relaciones sociales que, digo, tienen tramadas relaciones de dominación y de explotación y de exclusión hacia una comunidad determinada que viene a ser lo que no es el hombre blanco, ¿no? Básicamente, o sea, si hablamos en términos generales, el racismo es como la supremacía del hombre blanco hacia todo lo que no es así. Ahora, me parece que hay como una clave específica para entender el racismo, que es justamente el contexto cultural en el que se ubica.
¿no? Las identidades de cada nación y de cada país se conforman justamente en función del territorio. Como siempre decimos, la identidad argentina no va a ser la misma que la identidad uruguaya y la identidad latinoamericana no va a ser jamás la misma que la identidad norteamericana. Lo mismo con las relaciones raciales, ¿no? Justamente por lo que venimos diciendo, al ser los actores sociales distintos, o sea, nosotros los que conformamos cada país, somos distintos, todo lo que se produzca de nuestra relación va a ser distinto también, ¿no? Entonces la clave que tenemos que poner para poder entender esto es justamente la construcción histórica en el sentido racial. Digo, racismo hay en todo el mundo básicamente, pero no podemos decir que es igual y que es homogéneo, porque las relaciones sociales que se conforman en cada territorio van a ser distintas por esto, ¿no? Totalmente. Entonces tenemos que poder mirarlo desde un lugar que esté cultural e históricamente situado, ¿no? Justamente, es como si pusiéramos un pin, un alfiler de distinto color en Estados Unidos y otro color en Argentina, y lo mismo entre Argentina y los países de Latinoamérica, y Latinoamérica con Estados Unidos o América del Norte en general, ¿no? Entonces, si ponemos el pin en Estados Unidos, digamos, ¿cuándo nace este concepto de raza? Nace en la época colonial, que, digo, Estados Unidos también fue colonizado, pero ya prestemos atención de que Latinoamérica y Norteamérica fueron colonizados por países o zonas geográficas distintas. Entonces, todos los resultados que surjan de esa colonización, que igual esa colonización, insisto, es ejercer cierto poder, ¿no? Hacia un territorio, en eso es igual, pero al ser distintos países, digo, Estados Unidos fue colonizado por los ingleses, perdón, y de México para abajo, podríamos decir, fue colonizado por los portugueses y por los españoles, las independencias de esos países también fueron distintas, ¿no? Entonces, digo, si historizamos como todo este racismo, por así decirlo, o desde dónde surge ese concepto, ya nos va a dar resultados completamente distintos. Entonces, la noción de raza surge en Estados Unidos en la época colonial, que es justamente lo que decimos es que imprimen y se reproducen, ¿no?, relaciones de poder específicas en un contexto dado. En la colonización inglesa sobre el territorio norteamericano, ¿no? Ahora, como sabemos, el discurso de raza ha sido utilizado para naturalizar cierta opresión del hombre blanco hacia todo lo que no es así. Exactamente. Pero actualmente, en Estados Unidos, digo, desde su independencia, que fue en 1776, hasta la actualidad, por ejemplo, han sucedido, obviamente, un montón de cosas, pero la visión que tienen de la raza, ¿no?, en Estados Unidos es bastante distinta a la nuestra. O sea, si bien había una independencia, de hecho tuvieron una guerra civil tremenda, nosotros también tuvimos guerras civiles, pero todos esos actores sociales han sido completamente distintos a los nuestros, ¿no? Entonces, raza, como lo usan ellos en el plano discursivo, es un término completamente falso. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo hincapié, ellos lo estoy generalizando en el país, ¿no? Sí, América sí. del Norte, obviamente hay gente que no piensa así, pero digo, ¿cuál es el sentido común que se maneja, ¿no? O la ideología que se sostiene. Total. Tienen una visión muy determinista de la raza. ¿Qué quiere decir esto? Que ponen eje en el fenotipo. El fenotipo son los genes visibles, o sea, por ejemplo, la pigmentación de la piel, ¿no? Ponen el eje específicamente en eso. Y son, además, como bastante estereotipantes, ¿no? Lo que es blanco, lo que es negro, lo que es latino, Total. lo que es indígena, lo que es asiático, y te encierran en esos estereotipos, Total. ¿no? Pero además, digo, ellos tienen como todo un tema en relación al racismo entre la gente blanca y la gente negra, pongo comillas porque estos conceptos son bastante polémicos. Entienden el racismo de ese lado, ¿no? Donde decir negro es algo completamente peyorativo, ¿no? Y que por supuesto las comunidades afrodescendientes y afroamericanas están, tienen muchísimos menos derechos, ¿no?, que las personas blancas, y se pelea porque cada vez haya más igualdad. Pero encima dejan como por otro lado, totalmente distinto, en otro cajón, a los asiáticos, a los latinos y a los indígenas, porque ellos tienen comunidades indígenas, por supuesto, pero los ponen como en un cajón totalmente distinto, donde los colocan en este estereotipo, donde si no cumplen como determinados rasgos que ellos, conciben en su sentido común, se les sale de eje, ¿no? Como que hay algo ahí que
para ellos no entra como racismo. Sí, encasillados de hecho, en el accionar social. exacto, exactamente. De hecho, bueno, Tevi, por ejemplo, nosotros dos somos blancos, pero somos latinos, ¿no? Y para ellos, digo, en Estados Unidos crea cierta confusión nuestra posición, porque para ellos los latinos son todos con piel marrón y que hablan con un determinado acento y que tienen determinadas características y se comportan de determinada manera, ¿no? A eso me refiero con una visión bastante determinista de la raza. Sí. Bien. No solo eso, sino que también pensemos, digo, más para nuestro continente, podríamos decir que nuestra coyuntura discursiva, digo, obviamente a pesar de que tenemos racismo en Latinoamérica, y después me voy a explayar un poco sobre eso, nuestra coyuntura discursiva, no digo que en el plano de lo práctico, pero sí en el discurso, tiene bastante como masticado el tema del racismo, ¿no? En el sentido de que si algún dirigente o alguien, digo, más mediático sale a decir algo racista, se repudia a gran escala, ¿no? Como que es bastante obvio que repudiamos ese accionar. Queda muy puesto, sí. En cambio, en Estados Unidos está mucho más permeado, o sea, fíjense que lógicamente es un país mucho más grande que específicamente Argentina, pero tienen una coyuntura discursiva que sí permite mucho más ese tipo de racismo, digo, fijémonos que hasta hace 2019, ¿no? Hasta 2019 Trump fue presidente en Estados Unidos, que era un presidente donde bancaba a grandes rasgos la supremacía blanca, o sea, como no lo ocultaba tampoco. No. Hay muchos estados que siguen siendo muy conservadores en Estados Unidos, que siguen teniendo la pena de muerte, digo, tienen como en su coyuntura discursiva un discurso mucho más permeable en torno al racismo, a la xenofobia, al sexismo, al machismo, donde en Latinoamérica eso tal vez no se permite pasar tanto. No digo que en la práctica sea así, ¿no? De hecho es distinto, pero en el plano discursivo estamos posicionados en distintos lugares. ¿Y por qué hago tanto hincapié en el plano discursivo? Porque lo discursivo también te moldea la manera en la que ves el mundo. Y ¿no? Malu, también... entonces... esto que mencionabas de Trump y sumo algo que hasta hace poco, cuando era presidente, se refería al coronavirus como el Chinese virus, el virus chino. Biden en una entrevista con un presentador afroamericano le decía, no, bueno, si un afroamericano... no, miento, dice así porque es if a black, si un negro no vota por mí, no es tan negro entonces. De Biden, digo, eso y supuestamente es demócrata. Sí, del progresismo norteamericano. Del progresismo norteamericano, ¿no? La segregación racial hasta hace muy poquito, digo, está muy fresco todo eso, muy fresco. Exacto, bueno, ellos estuvieron en la apartheid, o sea, obvio, la guerra civil, ¿no?, que tuvieron entre el norte y el sur también tenía que ver con la abolición de la esclavitud. Digo, hay un montón de historizaciones que es importante hacer hincapié para ver de qué manera ellos ven el mundo. Y ni hablar de la posición política y económica en la que se encuentra Estados Unidos, que es bastante diferente a la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Que eso también te conforma una manera de ver el mundo. Ahora, poniéndonos del otro lado, o sea, al lado enfrente, como que ya insulté mucho a Estados Unidos, ahora poniéndolo un poco al lado enfrente, uno de los contradiscursos que surgían para discutirle a Doja Cat, por así decirlo, ¿no? Diciendo como en torno a las palabras que tenían sus letras de las canciones, ¿no? Estas palabras que no las quiero decir, digo, por respeto, obvio, realmente como que me parece que no está bien. Estas palabras que, bueno, efectivamente solo pueden ser pronunciadas por personas que pertenezcan a la comunidad afro y que nosotros las bueno, la gente que la fue a ver la cantaba, ¿no? Y ante su sorpresa surgió un contradiscurso diciendo, bueno, pero acá Doja Cat se enoja al pedo, por así decirlo, porque acá no tenemos ese problema con los afro, ¿no? Digo, entre muchas comillas. Y acá digo, ojo, pero digamos, queriendo defender nuestro territorio, nuestro país, diciéndole de tipo, sos racista porque, no sé, pensás que Latinoamérica es toda marrón o es toda blanca o tenés una concepción muy racista de Latinoamérica, de repente nosotros, para defendernos, reproducimos un discurso que también es racista, ¿no? Porque ¿qué quiere decir que acá no tenemos esos problemas? Que estamos invisibilizando con una comunidad entera, ¿no? Que habita, por supuesto, nuestro territorio. Pero no solo eso, sino que hay sí una historia común en torno a esto, digo, desde el norte hasta el sur de nuestro continente, donde
o sea, es real la discriminación racial y la exclusión, ¿no?, de los afrodescendientes de los proyectos nacionales. O sea, las conformaciones y las independencias de todos los países de nuestro continente, esto fue común. O sea, en ningún momento se los incluyó. Esto es común a todo el continente. Entonces, ese problema que decimos, no, acá ese problema con los afro no lo tenemos, es mentira, ¿no? Es un discurso que permea en el sentido común, que está totalmente lavado y que tampoco es cierto. Invisibiliza Entonces, también, invisibiliza a la comunidad afro. Por supuesto. Claro. Entonces, en ese sentido sí tenemos una historia en común, ¿no? Esa historia de la colonización y de la raza como término de naturalización de una dominación específica. En ese sentido sí tenemos esa historia común, pero que se expresa, ¿no?, de manera diferente en cada uno de nuestros países. Entonces me parece que ahí es donde hay que hacer hincapié, porque además pensemos, nosotros en nuestros países, en grandes países de Latinoamérica, pesa mucho también las comunidades indígenas, ¿no? Las organizaciones de las comunidades indígenas. También es distinta la lucha y la pelea que se dio de las comunidades afrodescendientes y afroamericanas en Estados Unidos que las que se dieron en nuestros países, las políticas públicas, ¿no?, que se han llevado a cabo en los distintos años en nuestros países en relación a los países de Norteamérica. Entonces para ir cerrando, como que todo esto empezó por una artista, ¿no?, que de repente salió enojada a decir que nadie la había recibido y terminaron permeando tanto de un lado como del otro discursos racistas, ¿no? Como que está bueno poner el eje y fijarse y diciendo, bueno, pero a ver, ¿desde qué lugar habla ella? ¿Desde qué lugar hablamos nosotros? Y poder comparar esos lugares e intentar cada vez más diluir esas diferencias y esas nociones tan distintas de un mundo que sigue excluyendo, por supuesto, a las personas que básicamente no son blancas. Eso acá no pasa. Eso acá no pasa. Sigue teniendo una visión tan determinista de la raza, donde si bien los discursos son distintos, las conformaciones de las naciones fueron distintas, las políticas públicas ejercidas fueron distintas y lo siguen siendo, hay algo en esos discursos que sigue premiando ese racismo, que sigue excluyendo, que sigue invisibilizando y que hace que no vayamos ni para un lado ni para el otro y que, los que tengamos privilegios seamos tres y no vivamos en derechos absolutamente todos los que habitamos un territorio, ¿no? Totalmente, Valu, absolutamente. Y vos sabés que, mira, justo todo esto que vos decías, que es tan actual y está tan vigente. El otro día, seguramente incluso en la próxima columna por ahí lo podemos compartir. El Destape compartió un video de un realizador de contenido. Lo vi justo ayer ese video para preparar esta columna, muy bueno. Claro, no me acuerdo el nombre ahora, lo voy a citar después en el siguiente bloque con más sí, búsquenlo después. Donde habla de los estigmas que tenemos nosotros, por ejemplo, cuando señalamos a una persona por su tonada, su color de piel, su lo que sea, y decimos, vos sos de tal país. Podría serlo o no, esa persona no lo es y nosotros cargamos y asumimos que tiene una personalidad, una forma de ser, una forma de ver la vida, una filosofía, un origen en base a prejuicios visuales, no porque lo conozcamos, sino porque lo prejuzgamos. Sea de la procedencia que sea, usualmente el prejuicio se replica más cuando son países latinoamericanos, con estigmas con países latinoamericanos, o qué pasa cuando alguien dice, hay un profesor que para ejemplificarnos lo que es el racismo en Argentina, decía, mi vecino siempre hace ruido, es de, qué sé yo, es de Francia, como, ¿qué hará? Estará tocando música, mi vecino siempre hace ruido, es de nombrar un país latino y los prejuicios brotan en todos, no es que uno lo juzga desde afuera, en todos. No, claro, es interno. Y lo de Doja Cat quizá nos hace ver que en lo alejado que estamos de Estados Unidos en cuestiones de poder global, en cuestiones incluso hasta del grado de diversidad que hay en Estados Unidos, que es mucho más diverso que acá, o en la política o demás, nos encontramos con problemas hogareños. Esto quiere decir que no hacer la paja en el ojo ajeno, en casa de herrero, cuchillo de palo. Acá lo tenemos y estamos viendo esto que haces de todo el... Vos arrancaste diciendo esto del chusmerío con Doja Cat. Bueno, a partir de ese gossip inevitable, ¿cómo encontramos temas re piolas? Fue un gossip que también en Twitter, en las redes sociales, ha escalado tremendo. Y yo creo que de verdad Doja Cat no va a volver a pisar Paraguay en su vida, lo cual me parece muy fuerte. También habla mucho de la política de la cancelación, ¿no? Que a veces siempre la mencionamos, lo he mencionado en otras columnas, que tiene mucho que ver también, en relación al fanatismo, ¿no? Como siento que se mezclaron muchas cosas en lo sucedido, pero lo que más me llamó la atención
por la cantidad de reproducción de discursos racistas tanto de un lado como del otro que hubo fue en ese contexto, ¿no? Se puede analizar desde un montón de puntos, por supuesto, también lo que implica, no sé, eso, que sea una cantante pop y que todo el mundo la vaya a ver, lo que es el fanatismo, que se te caiga un ídolo, qué significa ese ídolo, ¿no? Las visiones, ¿de dónde viene esa persona? Digo, las visiones tan distintas que tenía ella por provenir de su país y por las concepciones para lo que ella es ser afroamericana y lo que es el racismo en su país y lo que es en el nuestro, ¿no? Como todo eso terminó confluyendo también en, bueno, esa política de la cancelación. Totalmente, Balu. Mira, Balu no es que no está acá porque esté cancelada, fue una cuestión de logística, aclaramos. En Avellaneda me han cancelado. no me permiten más la entrada a Avellaneda. Claro. No se trata de eso, por suerte, pero sí, aún de nuevo, con lo que ya hablamos al principio, ni a ganchos. Fue un obstáculo para tener esta columna tremenda, interesantísima, a partir de un tema súper conversado, súper de coyuntura, como fue lo de ACAT, profundizar en torno a qué nos sucede internamente, puertas adentro, en las entrañas de la Argentina. Balu, como siempre, un placer gigante, muy completa, muy piola, y la calidad del Abrodebate desconoce de formatos, en cualquiera sale espléndido. Muchas gracias. Feliz fin de semana, Balu, gran abrazo. Igualmente, los quiero. Nosotros a vos, Balu, a ella, Balu Tealdo, estudiante de antropología, encabezadora del Abrodebate, columnas con pinceladas antropológicas que arman el paisaje de tu realidad. Eso que pasa en los noticieros, eso que no pasa en los noticieros, pero nos pasa a nosotros, mira, hasta con el separador y todo. La queremos mucho, Balu, y la rompe toda.